Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Teresa Narváez Pereda, desde Trujillo, Perú, y a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de mi país, damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Entre sus fines y objetivos busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre a través de un aporte social, cultural, didáctico y de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras actividades. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada Ecología de Saberes, una epistemología abierta al futuro. Pues bien, la ecología de saberes propone el diálogo e intercambio permanente entre los conocimientos científicos y otros conocimientos, como son sociales, artísticos, geográficos y culturales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello constituye una concordancia con lo escrito por el doctor David Ferriz Olivares en sus obras El retiro del maestre, Las ciencias en relación multidisciplinaria y El estudio epistemológico de las ciencias. Desde la perspectiva ecológica de saberes, ¿cómo se transformaría la generación de conocimiento en los niveles educativos y de la investigación? Para el desarrollo de este tema, tenemos al distinguido expositor, el doctor Andrés Abad Merchant, de Quito, Ecuador. El doctor Andrés Abad es licenciado en Educación y Tecnología, egresado de la Universidad de la SUAY en Cuenca, Ecuador. Tiene una maestría en Administración y otra en Antropología del Desarrollo. Tiene un doctorado en Estudios Organizacionales y un postdoctorado en América Latina y el orden global. Ha ejercido la docencia por aproximadamente 22 años en distintas universidades a nivel nacional. También es exdecano del Centro de Gobierno y Administración Pública en el Instituto de los Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Es exdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de la SUAY. Es miembro del Comité Doctoral en Gestión Tecnológica en la Escuela Politécnica Nacional, coordinador de la especialidad en Gestión Cultural y Patrimonio de la Universidad Andina Simón Bolívar, es exdirector del Museo Nacional del Banco Central del Ecuador, exdirector del Museo Pumapungo en Cuenca, Ecuador, es asesor del Ministerio de Cultura del mismo país. Él también es presidente del Buró Regional de Cuenca, de la Fundación FIS, es miembro de la Fundación ELIC en la filial de Cuenca, Ecuador, y es miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis de Quito, Ecuador. Además, tiene más de 25 publicaciones científicas indexadas. Pues bien, es un placer realmente tener a nuestro distinguido expositor esta tarde, pero antes de iniciar quisiéramos indicar a nuestros participantes de las redes sociales que durante el desarrollo de esta presentación puedan escribir sus preguntas en los comentarios y nosotros las vamos a transmitir al doctor Abad. Bueno, también indicamos que por favor es muy importante que registren su asistencia en el enlace que aparece en la descripción del video. Ahora sí, vamos a presentar al doctor Andrés Abad y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias a Teresa por la presentación, a todos los colegas y amigos del Centro de Estudios Generales, David Juan Ferriz Olivares del Perú, a quienes agradezco por la invitación a charlar, a dialogar sobre un tema interesante. El tema que hemos escogido el día de hoy precisamente es el llamado Ecología de Saberes, una epistemología abierta al futuro. En el transcurso de mi exposición trataré de fundamentar precisamente la posibilidad de que esta ecología de saberes sea muy importante en la época actual, en la época contemporánea. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la ecología de saberes y cómo lo vamos a ir tratando el día de hoy? En primer lugar, voy a explicar cuál va a ser el contenido. Voy a hablar sobre una parte introductoria sobre la ecología de saberes y el sur geopolítico, que es la ciencia del saber, la epistemología. Hablar de un tema interesantísimo de las epistemologías del sur,
Los saberes desde una mirada del patrimonio inmaterial, sobre todo la propuesta de la UNESCO para estudio de los saberes. Y vamos hacia la ecología de saberes, vamos a poner un ejemplo desde una visión transcultural o intercultural, que sería desde la tradición védica, y vamos a hablar finalmente de la Fundación FIS como una organización arquetípica del futuro. ¿Cuál es el tema de la ecología de saberes? Aquí, en este cuadro, podemos de alguna manera mirar la metáfora de la ecología. ¿Qué es esto de la ecología? Sabemos que la ecología tiene relación a un ecosistema en el cual las partes están interrelacionadas. En este caso, en el mundo natural, las partes tienen un componente biótico y un componente abiótico, un componente de vida y un componente aparentemente inerte. Y hay una interrelación completa de las poblaciones que viven ahí, que forman comunidades, y a su vez el intercambio entre ellas es permanente. Eso lo sabemos desde el punto de vista natural. Si nosotros queremos utilizar esta metáfora, por cierto, este cuadro es de un amigo indígena, Secoya, Wilfrido Lusitano Piahuac, que es una especie de hiperrealismo. Siempre vamos a recurrir un poco a algunas pinturas y también a reflexionar que el arte puede ser también un factor importante para entender la ciencia, que es una de las cosas que a veces se nos pasa por alto. Entonces, si nosotros queremos utilizar esta metáfora de la ecología, el mundo de los saberes, veamos que así como en este cuadro encontramos las interrelaciones en este ecosistema, hay un ecosistema del saber en el cual también hay elementos de conocimiento que se interrelacionan. Luego, esta es la primera entrada para abordar el concepto de la ecología de saberes con esta imagen. Y luego vamos a hablar desde el sur global. ¿Desde dónde hablamos? En las ciencias sociales solemos decir que hay un locus de enunciación, en latín locus de enunciación, que significa desde dónde hablo, ¿no? Ya Stuart Hall, uno de los grandes pioneros de los estudios culturales mundiales, o digamos internacionales, decía que el individuo antes de hablar primero tiene que pensar desde dónde está hablando, dónde se sitúa, geográficamente y geopolíticamente y ideológicamente también. Entonces, nosotros nos vamos para hablar sobre esta ecología de saberes y después la epistemología también del sur. Nos ubicamos en el sur global. Naturalmente no es solo un sur geográfico. Ya Joaquín Torres García, ese gran pintor uruguayo, en 1949 nos dio esta imagen de la América invertida. Porque los mapas no son el territorio. Y los mapas también se han construido desde lo que podríamos llamar hoy una visión colonial, es decir, una visión atravesada por la cultura. Una cultura que puede ser hegemónica en una parte, cuando se choca con otra en estos procesos transculturales, hay una cultura subalterna, que es evidente que existe porque la ciencia también, así como los saberes, no se construyen con neutralidad. Al contrario, están cruzadas por factores de colonialidad, por factores de poder, por factores ideológicos. Es un mito pensar que la ciencia es absolutamente neutral. Aparentemente sí. ¿Qué es entonces esto de la inversión del mapa de que nuestro territorio? Mírenos ustedes. Para algunos, como decía en la lámina anterior, pensaríamos que girando el mapa ya podríamos ver el mundo de una manera distinta. Pero la propuesta, y comienzo esto porque es más bien una anécdota en la entrada de la conferencia, es el proyecto que hay aquí en Ecuador, en la mitad del mundo. Estamos con la idea de que siempre, que en el Ecuador es la línea imaginaria que divide al mundo en dos partes. Bueno, imaginariamente también. Aquí, ¿por qué no podemos decir que la línea equinoccial es la que une al mundo? Miren ustedes que ya cambiamos de perspectiva. Así como que nos ubicamos ya no en el norte geopolítico, sino en el sur geopolítico, en el sur global. También esta visión desde donde estoy hablando justo desde la línea equinoccial. Entonces me ubico en donde estoy para poder hablar también. El proyecto que dirige Cristóbal Cobo es interesante. Aquí es el centro de la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y le hace una propuesta interesante que se llama su proyecto Orbis, que dice que en realidad los mapas deberían verse de esta manera, mirando hacia el este, porque es la visión natural que todas las culturas del mundo han visto cómo se mueve o cómo aparecen los astros y cómo se mueve la Tierra realmente. Porque lo otro, los mapas, ¿no?, que son convenciones, ¿no?, especialmente si vemos la proyección de Mercator, completamente deforma el tamaño de los continentes. Le pone a Groenlandia casi como el tamaño de Sudamérica y África pequeña, cuando África
puede ser, no sé, unas 8 veces más grande que Groenlandia, por mencionar un ejemplo. Entonces, vean ustedes que en donde yo estoy mostrando, sería, en teoría, la visión de cómo deberíamos ver los mapas, es decir, con la mirada hacia el este, porque además el Sol nace por el este. Y para el caso de América Latina también es una cosa interesante, porque todo el saber que nos está viniendo acumulado llega a esto desde el este, es decir, aparentemente y metafóricamente, desde donde aparece la luz, el Sol. Bueno, siempre son metáforas que nos ayudan a mirar los temas. Muy bien, entonces aquí decía que la latitud y la longitud, bueno, en este caso la latitud, son lo que unen dos hemisferios a través de los paralelos. Y lo curioso es que con esa lógica sabemos que la forma de la Tierra no es completamente esférica, sino está achatada en los polos, es decir, por tanto, en el Ecuador se hace más amplio lo que diríamos esta línea ecuatorial. Así, solo por anécdota, el Everest, que está a 6.382 metros sobre el nivel del mar, queda con el Chimborazo, que está más alto si es que yo lo mido desde el centro de la Tierra. Esto simplemente como una anécdota, nuevamente, para decir de dónde estoy hablando, mi locus de enunciación. Y aquí tenemos también el Nevado Cayambe, que está muy cerca de aquí, que lo visito permanentemente, a 5.970 metros. Y está en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Cuál es la novedad de esto? La novedad de esto que es, miren ustedes, en el único lugar en el mundo donde la línea equinoccial pasa sobre hielo. Sería el lugar más alto del mundo. Por lo tanto, el lugar con mayor fuerza física en la rotación, porque sabemos que en la Tierra, los lugares que están cercanos al Ecuador giran con mayor velocidad. Bueno, esa es la primera anécdota para comenzar a cambiar nuestra visión de dónde nos ubicamos para hablar después sobre los temas culturales, científicos, nuestros locus de enunciación. Y ahora entramos al tema de la ciencia, la epistemología y los saberes. Claro, Heidegger nos decía, bueno, finalmente la ciencia no es nada más que una proyección de lo que era antes la filosofía. Poco a poco parecería ser que la ciencia ha querido un poco desligarse de la filosofía, pero cada vez hay momentos de tensión. Es una especie de tensión permanente entre la filosofía y la ciencia. Por supuesto, antes la ciencia era parte de la filosofía. De ahí lo que habría de escribir Newton, lo que habría de escribir otros científicos ya después, salen prácticamente de la visión de la filosofía. Hay dos hitos fundamentales de lo que llamaríamos la ciencia moderna, para irnos aterrizando. El primero, evidentemente, Galileo. Los experimentos de Galileo, lo que hizo Galileo con sus investigaciones sobre las leyes naturales, que escribió en su libro El ensayador, italiano Il Saggiatore, publicado en 1623. Galileo aportó lo que hoy llamamos el método, de alguna manera, el método hipotético deductivo. Aportó en el concepto de lo que es el método de la ciencia y que hasta hoy, de alguna manera, y lo que después aclararemos que es el positivismo, es el que ha sido hegemónico en el pensar científico. Esto es, pensamos de que esa es la única forma de hacer ciencia, es decir, utilizando este método que fue, por supuesto, de las ciencias naturales, porque Galileo investigó pues, los principios de lo que hoy llamamos física, ¿no? El otro hito es Newton, Isaac Newton. Isaac Newton, este gran físico y también filósofo, que tenía además otras tareas, ¿no? Escribía, leía, por ejemplo, libros y era también aficionado a los temas de la filosofía en general y de la alquimia en particular, ¿no? En su texto Filosofía Natural, Principia Mathematica, que es Principios de Filosofía Natural, establece los principios, las bases de la física y de la matemática moderna, escrito en 1687. Y, por cierto, el libro a mano se encontró hace poco en la isla de Córcega, escrito en latín. ¿Por qué fue escrito en latín? Porque era la lengua franca de aquella época, como hoy diríamos, para tener cierta legibilidad o tener cierto impacto, tenemos que escribir en inglés, como que se ha vuelto la lengua franca, que podemos después argumentar tal vez una contraposición desde América Latina. Aquí, en este libro de los principios de filosofía natural, ahí establece las famosas leyes de Newton, en la cual desde Galileo vemos una relación muy cercana en lo que es la matemática
y la ciencia, es decir, que termina siendo la matemática una suerte de lenguaje de la ciencia. O sea, la ciencia se entrelaza con la matemática para hacer sus postulados científicos. Y esto da lo que ya se llama la modernidad eurocéntrica. Antes se hablaba solo de modernidad. Hoy sabemos que la modernidad es un concepto eurocéntrico basado básicamente en los desarrollos científicos y teóricos que se desarrollaron en Europa. Este concepto de modernidad prioriza la racionalidad y el pensamiento científico a partir del siglo XV. Lo que decía Weber, esta fue la época en que pasamos de una razón de alguna manera teológica, se desencantó el mundo en el sentido de quitar, no el encanto como a veces lo entendemos, sino lo que sería las premisas teológicas, ¿no? Desencantamos todo eso y vamos hasta la racionalidad científica. El concepto y la modernidad se estudia en historia, se estudia en filosofía, se estudia en sociología, y hay una cantidad de autores, ¿no? Weber, por supuesto, habla del desencantamiento del mundo, pero también reflexionará los filósofos como actuales, ¿no? Muchos de ellos viven, como Julian Habermas, Alan Turing, Zygmunt Bauman, que murió hace poco, Lipovetsky, todos hablan sobre la modernidad, Dussel, Guerreiro Ramos, Escobar, etcétera, un montón de autores, entre esos europeos y latinoamericanos, que reflexionan qué es esto de la modernidad. Para Enrique Dussel, la modernidad comenzó con lo que él llama el advenimiento de la primera colonialidad, que es con la venida de Cristóbal Colón a las Américas. Entonces, eso daría el paso al fin, de alguna manera, de Edad Media y a este nuevo concepto de modernidad, es decir, el mundo moderno. Ahí vemos un gráfico en el arte, lo que nos ha dado este mundo moderno. Claro que a partir de eso, por ser una visión muy unilineal del progreso, consideramos que todos estos inventos y estos progresos, entre comillas, de la ciencia ya racional han sido lo máximo que ha alcanzado la humanidad. Sin embargo, una escuela, la llamada Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Escribe un grupo de pensadores en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, se reunió a reflexionar en 1944, claro, un poco antes, ¿no? En pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la mayoría, por cierto, que eran de origen judío, tuvieron que salir y crearon una escuela en Estados Unidos. Muchos fueron a la Universidad de Columbia, otros se fueron a California y se dispersaron. Y después volvieron ya después de la guerra, pero no fue la misma. Pero en todo caso, hay dos autores, que es Max Horkheimer y Teodoro Adorno, que escribieron uno de los libros más importantes que hoy se considera, quizás para algunos, el libro de mayor impacto filosófico en el siglo XX, que es La dialéctica de la ilustración. La ilustración se refiere precisamente a esta idea de modernidad, al siglo de las luces, porque la ilustración tiene relación con el iluminismo, es decir, cuando vino todas estas nuevas reflexiones sobre la ciencia y la razón. Pero ellos comienzan a reflexionar, si esto es la razón, si esto es a dónde vamos, y esto es la ilustración, y lo que está pasando ahora, porque están viviendo en la plenitud de la Segunda Guerra Mundial, a ver, esta idea de dominio de la naturaleza, lo que es una trampa, porque finalmente ha sometido la naturaleza y ha sometido al ser humano, con todos los conceptos que la sociedad mecanicista, de alguna manera, que se referirá después del doctor Serrano Laferrière en algunas de sus obras, ¿no? En la cual esta idea de la sociedad mecanizada también. Y Weber dice, bueno, esta jaula de hierro finalmente reduce al trabajador no más sino a una especie de máquina burocrática, un engranaje más de una máquina burocrática. Si no me voy a extender en esto porque, por supuesto, en teoría crítica, esta es la base de lo que se llama la teoría crítica, tenemos muchísima tela que cortar. Sin embargo, vean ustedes, esta es la modernidad que nos hemos fijado, y por eso es que hay las críticas a la modernidad. Si ese es el espíritu moderno, pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es posible que al tener ese conocimiento que ha llegado a donde nosotros estén sucediendo cosas como estas? Es decir, primero, sin tener conciencia de que la ciencia también debe ser una ciencia con conciencia, como decía Edgar Morin, ¿verdad? Y que además no puede ser que estemos, entre otras cosas, alterando terriblemente nuestro, ahí sí, ecosistema, nuestro ecosistema global. Como por ejemplo esto, ¿no? Que 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año. Entonces ahí viene una teoría, una de las cosas que ya podemos ver, una contraposición de que la ciencia también tiene sus tensiones. Algunos geólogos dicen que estamos viviendo una nueva era geológica llamada el antropoceno, es decir, la
una era geológica dominada o modificada por el ser humano. Otros dicen no, otros geólogos, y ahí todavía la discusión no se termina. La UNESCO, en su famosa revista El Correo de la UNESCO, dedicó un número entero a reflexionar sobre el antropoceno. Muchísimos autores, como Philippe Descola del Collège de France, también habla muchísimo del antropoceno. A ver si existe o no, es un gran dilema. Esto es que tanta es la incidencia del ser humano en la geología que termina modificando para el inicio de una nueva era geológica que habría de comenzar por los años 70 y que estaríamos ya en el inicio de esta gran nueva era geológica por la incidencia de la actividad humana en el entorno. Pero vean ustedes, en cambio, este autor, que no hace falta mencionar, que seguro todos hemos oído por su impacto en los últimos años, él habla del mundo, esta visión global, de que en el mundo hay tres grandes prioridades. Al principio él se refería en sus obras como cambio climático, ahora, ¿no?, habla de la crisis climática. Si no resolvemos esto como humanidad urgentemente, así nuevamente como un llamado a que el ser humano retorne a las fuentes, de alguna manera, de la sapiencia antigua para reordenar este concepto de modernidad que nos ha llevado a un progreso a veces inconsciente, son tres aquí nuevamente, ¿no? La primera, la crisis climática, que habría de llamar una guerra mundial de características atómicas, la segunda, y el tercero, que a veces es difícil de comprender porque es algo nuevo, él lo llama la disrupción tecnológica. Miren ustedes, y claro, aquí no estamos todavía, esto es prepandemia, ¿no? Seguramente si Yuval Noah Harari repetiría su libro o sus ideas, de hecho ya lo está haciendo, está comenzando a hablar de estas nuevas amenazas que no nos imaginábamos, por eso estamos aquí también conectados. Pero lo que sí él habla, dice, de la disrupción tecnológica, y después va a hablar sobre la época actual. Esta disrupción tecnológica es que nosotros estamos creando tanta tecnología, tanta inteligencia artificial, ¿no?, que permite un monitoreo excesivo al ser humano, una vigilancia, es decir, prácticamente se nos está desbordando de alguna manera el mundo de la tecnología sobre nosotros mismos. Y nosotros quedamos de alguna manera esclavizados, monitoreados, más vigilados y subyugados por la propia tecnología. Ese es el concepto de disrupción tecnológica. ¿Qué es lo que dice Harari sobre la época actual? Dice, bueno, lo que pasó es que hubo una aceleración de la historia, porque con los cambios tecnológicos, y que incluye una disrupción tecnológica, son hemos visto tan acelerados, ¿no?, que, por ejemplo, en las universidades tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma de enseñanza en línea, de lo que hoy nos permite, en cambio, cercanos con ustedes, con todos los que nos miran, de una manera vertiginosa. Estamos viviendo una era, sin lugar a dudas, vertiginosa. Y él dice, este momento lo que pasó es que nos hizo acelerar la historia. Probablemente no es que la historia se acelera, porque la historia no es un elemento que pase vivo por sí mismo, sino es una interpretación que el después del ser humano da a los acontecimientos que se suceden. Pero sí diríamos que hay un cambio, o hay cambios tecnológicos que después podríamos vernos de que la historia, entre comillas, se ha acelerado, y evidentemente en múltiples factores educativos, políticos, económicos y tecnológicos. Miren, así estamos ahorita en el mundo antes de entrar a un concepto de cómo vamos a intercambiar esto de los saberes y de la ecología de saberes. Por tanto, voy a tres definiciones sencillas, rápidas de ciencia, ¿no? Conjunto de conocimientos mediante, que nos dice la academia, la observación y el razonamiento. Bueno, del saber, la sabiduría como conocimiento profundo, y la epistemología como la teoría y los fundamentos del conocimiento científico. Las tres están íntimamente relacionadas. La ciencia como un conjunto, el saber como una actividad más individual, y la epistemología como la reflexión tanto del saber y de la ciencia. Es decir, estamos en estos campos que son importantes porque vamos a reflexionar inmediatamente con los saberes y después vamos a hacer una práctica de lo que es entender los saberes originarios en este caso. Este escritor, para todos seguro conocidos, y su definición clásica de la ciencia, que después vamos a observarla críticamente, dice Mario Bunge, filósofo argentino vivido en Canadá casi toda su vida, dice, es conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable, pero por ende falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado la reconstrucción conceptual del mundo, que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Bueno, es una definición bastante interesante de ciencia. No obstante, las perspectivas un poco más amplias dicen que quizás es demasiado reduccionista y demasiado positivista.
vista. ¿Qué es el positivismo? El positivismo no es nada más que una filosofía que viene desde Augusto Comte, que se involucra en la ciencia, para decir de que los métodos de las ciencias naturales de alguna manera deben ser los métodos también para cualquier tipo de ciencia, incluyendo, por supuesto, las ciencias sociales, que vamos a hablar. El propio Bunge pone a veces en duda de que si las ciencias sociales son, entre comillas, lo suficientemente científicas. El propio Alan Chalmers, también otro de los grandes epistemólogos, es decir, epistemólogos que piensan sobre la ciencia, reflexionan sobre la ciencia, también nos da que el conocimiento científico es objetivo, es conocimiento fiable, por eso es conocimiento probado, de alguna manera. Alan Chalmers tiene este precioso libro que se ha difundido muchísimo en todas las partes del mundo, varias veces traducido, varias ediciones, que es esa cosa llamada ciencia. Porque claro, siempre nos preguntamos cuáles son los límites entre lo que es ciencia y lo que no es. Y están ahí precisamente los epistemólogos. Más bien, un concepto amplio, no reduccionista, nos da el doctor Serrano Laferrier en sus múltiples obras, entre esas una obra sobre filosofía oriental, específicamente se llama Yoga. Yogismo nos dice debe entenderse en el sentido ilimitado de saber. Eso nos abre una puerta enorme para poder después hacer una articulación con lo que después Boaventura de Sousa Santos nos hablará sobre la epistemología del sur y sobre todo la ecología de saberes. Y él dice que una ciencia es incompleta cuando no, aquí habla de un método dialéctico cuando no se puede hablar de una matriz. Es nada más para explicarlo de una manera simple, el concepto del doctor de Laferrier, que es una síntesis viviente, es decir, no solamente de un proceso de encuentro con lo contradictorio y hacer una síntesis, sino vivir esa síntesis, internalizar esa síntesis, y en la cual el aspecto matemático también tiene su sentido, pero mucho más allá de un simple instrumento, sino en su verdadero sentido. Y vemos ahora, por ejemplo, un ejemplo interesante. Cómo relacionar para entrar en los temas de los saberes, ¿no? Cuando comenzamos a salirnos del concepto reduccionista de ciencia y entender que es en el sentido ilimitado del saber que vamos a tratar de fundamentar durante esta conferencia, ese concepto amplio de ciencia. Y tenemos aquí el libro en que Guillermo Martínez, desde la literatura, pone en diálogo, ¿no?, la lingüística y las matemáticas, ¿no? Guillermo Martínez dice que en su obra, en este libro, creo que es una investigación de muchos años, explora la relación estética entre la literatura y la matemática. Especialmente la obra de Borges fácilmente, ¿no?, cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos a su pensamiento en el Aleph, en varios de sus poemas, en poemas del ajedrez, etcétera, ¿no?, que vemos que siempre Borges explora los conceptos del infinito, del todo, de la nada, ligado a otras filosofías, también con una visión intercultural, la filosofía budista, por ejemplo, escribió varios sobre el budismo y también sobre el tema de la filosofía hebraica, la llamada Kabbalah. Y en este específico poema de Descartes, miren ustedes la reflexión que hace, ¿no? He soñado la geometría, he soñado el punto, la línea, el plano y el volumen. He soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado mi enfermiza y eso. Este es un extracto del poema Descartes. Es decir, comenzamos a entender de que en un sentido ilimitado del saber, la ciencia tiene que explorar y tiene que comenzar a hacer una interrelación, una visión interdisciplinaria con las disciplinas humanísticas también, como ya lo sostienen un sinnúmero de pensadores contemporáneos que voy a mencionar después. El doctor Serrano Laferrier también exploró el arte, precisamente en una obra que se llama El arte en la nueva era. También habla de la necesidad de unir el arte con la ciencia, o por lo menos hacerles dialogar. Paul Feyerabend, que es un gran epistemólogo inglés, decía que también los científicos producen obras de arte. Aquí es la otra vía, ¿no? Más bien, como pasar desde la ciencia al arte, ¿no?, o del arte a la ciencia. Pero la diferencia es que ya no es, su material es el pensamiento, ya no es la pintura, ni el mármol, ni metal, ni el sonido melodioso. Entonces aquí estamos hablando que para entender en este sentido de la ecología de saberes, tenemos que, además de romper un concepto geográfico desde donde enunciamos los conocimientos, también cómo vamos a entender con mayor amplitud para explorar nuevos campos de conocimientos que la ciencia, ¿no?, hegemónica, por llamarlo de alguna manera, la ciencia reduccionista, la ciencia muy a la ciencia natural, con su método, no quiere a veces explorar, ¿no? Pues, bueno, es natural porque se entiende que los científicos que están en su campo también defienden su campo, pero en esta visión de ecología de saberes no se trata de excluir
ningún tipo de saber. Y eso es a donde vamos un poco a conducir las reflexiones que vamos ampliando. Y aquí tenemos la clasificación de la ciencia oficial. Casi miramos esta imagen y es como que a la derecha, con nuestro hemisferio derecho, estamos más en las ciencias sociales. Vean ustedes, el hemisferio izquierdo, que es el analítico, el lógico, ya en nuestro cerebro, estamos como en las ciencias naturales, en la cual, por cierto, el lenguaje matemático toma relevancia, ¿no? Entonces, eso es lo que la ciencia oficial está, de alguna manera, hablando. Y aquí está la clasificación tradicional de las ciencias. Bueno, la ciencia, por un lado, la ciencia formal, con entes abstractos, que pondríamos ahí la lógica y, por supuesto, la matemática. Si bien la matemática existe en el mundo, pero no existe como un ente concreto, no deja de ser una abstracción. Para algunos, sobre todo la lingüística, que viene desde la reflexión de la lógica, debería también estar como ciencia formal. Eso también, ven ustedes que también no se ponen de acuerdo la gente que está trabajando sobre la reflexión de la ciencia, que en este caso, decía, es la misión del epistemólogo, nada más que eso, que es reflexionar de cómo que se construye el conocimiento científico. Y la ciencia factual, que vemos acá abajo, dividida en natural, el mundo de los hechos naturales, lejanos al observador, independientes del observador, y el otro, la ciencia social, en la cual el observador, o sea, nosotros estamos íntimamente relacionados. O sea, no hay una separación del objeto con el sujeto, de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, también aquí la administración está, de alguna manera, bueno, hay más ciencias, no lo he puesto todas, ¿no? Sobre todo estamos en una época de ciencias emergentes, ¿no? Las neurociencias, la biotecnología, muchísimas ciencias que hay campos completamente interdisciplinarios, la topología, las fractales, etcétera, ¿no? Más bien es una época interesante de ver cómo los campos científicos, ya no tanto disciplinas, el concepto de campo también lo desarrolló este famoso filósofo, el francés Pierre Bourdieu, que habla de los campos del conocimiento. Podemos hablar más bien de estos campos. Estamos en una época de campos emergentes. Pero a su vez, lo que da, y decían algunos, lo que da solidez a la ciencia es que es un método científico que habíamos hablado antes, que Galileo fue el que de alguna manera consolidó el método, pero era la ciencia natural, ¿no? Este gran epistemólogo también argentino, latinoamericano, Klimovsky, dice, bueno, si vamos a las ciencias sociales, este método científico no debería ser tan estricto. De hecho, actualmente, algunos pensadores dicen que desde 1993, realmente ya no es que estamos explorando de buscar un método general de todas las ciencias. Lo que están proliferando son filosofías de ciencias particulares. Por ejemplo, el propio libro de Bunge, Filosofía de la Física, la filosofía de la biología, la filosofía de las ciencias sociales, etc. Entonces, un poco por ahí va la idea de que no existe un método ya general, sino métodos específicos para cada uno de los campos científicos, como diría después Bourdieu. ¿Qué es epistemología y para qué le sirve al científico? Entonces, aquí estamos nuevamente en los dos ámbitos que más conocemos de las ciencias, el ámbito de la ciencia natural y el ámbito de las ciencias sociales. Siempre a la derecha, las ciencias sociales, metafóricamente, haciendo una analogía con nuestro hemisferio derecho, que es el creativo, que es el más cualitativo, por alguna manera de decirlo, y el izquierdo en la ciencia de la naturaleza. El doctor de la Ferrier también menciona que la epistemología, evidentemente, es la ciencia del saber, una definición absolutamente clara. La diferencia de la nociología es que es la teoría del conocimiento en general. Pero cuando en la teoría del conocimiento en general el objeto es la ciencia, se llama epistemología. Por lo tanto, es un análisis del conocimiento científico, una reflexión sobre ese conocimiento científico. Esa es la epistemología. Porque la ciencia por sí misma necesita una especie de metaciencia, una ciencia de la ciencia para reflexionar sobre la propia ciencia. Entonces, al haber esta dificultad, entonces hay un campo de la filosofía, porque ya no puede ser abordado por la ciencia, sin lugar a dudas. Porque ¿cómo abordamos con la ciencia, por ejemplo, temas como la bioética? ¿No? Tiene que ser abordada desde el ámbito humanista, desde el ámbito filosófico. ¿Y para qué sirve entonces esta reflexión de la epistemología? Miren ustedes para qué sirve. Para examinar precisamente los límites del conocimiento, su complejidad, su validez, evaluar las diferentes metodologías que hablaba hace un rato, reflexionar sobre las nuevas corrientes de la ciencia, los campos emergentes, como habíamos hablado, temas del saber, temas metafísicos que se juntan con el saber, y ya también el cómo y el para qué del conocimiento científico. Pero también para una cosa, ¿para quién? Y ese es uno de los temas que a veces no reflexionamos. Reflexionamos sobre el conocimiento de cómo y para qué, pero a veces no hablamos el para quién.
Esto nos va a llevar a una idea de una ciencia no neutral, de una idea que está detrás o intereses que pueden estar detrás, sobre todo en la aplicación de la ciencia, que bastaría, pues, bueno, días enteros para reflexionar de que las aplicaciones de la ciencia no necesariamente obedecen a principios universales del humanismo, sino a intereses específicos. Una de las mejores analogías que pasó por mi lectura es la relación, la analogía que entre el epistemólogo y el crítico de arte, dado por este epistemólogo argentino, en su libro, perdón, Entre la tecnociencia y el deseo. Miren ustedes, es muy, muy, muy interesante. Picasso hace esta obra y el crítico de arte la analiza, la reflexiona, ¿verdad? Entonces, el crítico de arte no necesariamente es el productor de la obra, pero reflexiona sobre la obra, en este caso, El artista y su modelo, una obra de 1928. Vemos aquí, de alguna manera, este modelo. Obviamente tenemos toda la escritura de Picasso por todas sus perspectivas cubistas, neoclásicas, el rompimiento, él rompió la figura, ¿no? Fue interesante una época realmente que comenzaría también una gran transición para la humanidad en los años 40, 48, ¿verdad? Comienzan el advenimiento también del rompimiento en la física, ¿no? Me refiero a nuevos paradigmas en la física, el paradigma de la física relativista, pues la física cuántica, también, miren ustedes, en el arte será de alguna manera igual. Entonces, lo que estamos reflexionando sobre la obra, vemos sus colores, su composición, la hace no un productor de ciencia, sino uno que reflexiona sobre la producción de la ciencia, del arte en este caso. Lo mismo sería en la ciencia. El científico produce teorías, pero el epistemólogo reflexiona sobre ellas. Porque la ciencia, como decía, no puede comprenderse a sí misma, como decía el filósofo Karl Jaspers. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de poder entender mejor y también de vincular, como decía, ciencia y arte. Los 4 epistemólogos más populares que de alguna manera, ¿no? Cuando uno va a tomar un curso en la universidad sobre epistemología o filosofía de la ciencia, estos son los 4 indispensables, ¿no? En su orden: Popper, Lakatos, Kuhn y Feyerabend, ¿no? De alguna manera todos concentrados en la escuela de Cambridge, en Inglaterra. Thomas Kuhn, a pesar de ser norteamericano, también trabajó un tiempo y estuvo de alguna manera en comunicación con los epistemólogos de las escuelas de Cambridge. Y claro, no es que todos ellos se ponen de acuerdo. Aquí ellos hablan de cuál es el criterio de demarcación de que algo es científico o no es. Para Popper, las hipótesis que deben ser falsables; para Imre Lakatos, más bien los programas de investigación, que hay un núcleo duro y por lo tanto se sostiene a través de un programa, de un cinturón de hipótesis que sostienen este núcleo duro. Thomas Kuhn, la idea de los paradigmas, de los cambios de la ciencia. Casi todos parten de una visión historicista de la ciencia. Y Paul Feyerabend, porque tiene pues muchas anécdotas, él dijo, bueno, no hay método, todo vale. De alguna manera lo que ustedes están pensando es que la ciencia no es que va siguiendo estas lógicas, sino más bien cuando las rompe. Para algunos, Feyerabend sería el precursor de lo que llamamos el pensamiento postmoderno, ¿no? Porque hace una ruptura con la visión tradicional del racionalismo que viene desde la modernidad. Bueno, estos epistemólogos, bueno, van a discutir entre sí. Aquí hay algunas fotos de los clásicos, pero más que quedarnos en esto es porque quería hablar del criterio de demarcación. Ellos claramente vienen casi todos mismos son de la ciencia de la física, y ver cómo las teorías de la física, con menos, pero reflexionan también cómo evolucionan las ciencias de la naturaleza, digamos así. Y eso, estrictamente en las ciencias sociales, es un poco, digamos, forzado. Y esa es precisamente la visión que se critica, ¿no? Que no necesariamente los métodos utilizados en las ciencias de la naturaleza pueden aplicarse a las ciencias humanas y sociales. Bueno, aquí simplemente una pequeña imagen, ¿no? De que sabemos de qué es lo que ven. Y abajo, evidentemente, si queremos ver desde el punto de vista estrictamente, más bien es una parte lúdica dentro de la conferencia. Lo que estás viendo es una distribución bimodal, que no es nada más que el uso de la estadística, que se ha vuelto las ciencias naturales en el instrumento principal para desarrollar la mayoría de teorías y pruebas y reflexiones. De hecho, cuando vamos a las famosas revistas, muchas de esas quieren, digamos, si no hay métodos científicos basados en una estadística compleja, como ecuaciones estructurales o análisis multivariados, digamos, es como que
no estamos haciendo ciencia. Lo cual, por cierto, es una falacia, definitivamente, porque hay otras formas de hacer ciencia. Omar Aktuf critica precisamente la matematización de la reflexión, no porque la esté mal hacer estadística o procesos estadísticos, pero que tienen que ser un límite. Si no podemos, a veces, y lo que dice Aktuf en este texto, publicado por la Universidad del Valle, originalmente publicado en francés, Omar Aktuf es un gran pensador argelino, vivido y profesor en Canadá, que ha visitado muchísimas veces América Latina. Dice, vean, ¿no? A veces no porque ponemos un lenguaje matemático necesariamente significa que estamos haciendo reflexión científica, ¿no? Bueno, se ha abusado sobre ese tema porque además no siempre lo que se puede medir es lo más valioso. Aquí hay un ejemplo, ¿no? De que es algo que entramos en lo que se llamaría la visión cualitativa de la ciencia o el método cualitativo en la ciencia, ¿sí? Es una lámina que, bueno, apareció por ahí y la ha querido también poner para dar esta reflexión sobre las formas distintas. En las ciencias sociales hay tres enfoques epistemológicos, por alguna manera decirlos clásicos. Ya estamos en el campo en que la ciencia somos los seres humanos y la sociedad, por lo tanto el sujeto y el objeto ya no están separados, por lo tanto estamos inmersos, ya no es en la ciencia de la naturaleza, donde yo miro el fenómeno de la manera externa. Somos objeto y somos sujeto, o sujetos y objetos de estudio. La perspectiva positivista explicativista, que de alguna manera el epítome es Emil Durkheim, en la sociología clásica, y el enfoque comprensivista, interpretativista, hermenéutico, que derivó en el método también constructivista, de alguna manera iniciado por Max Weber. Max Weber decía que no vamos a explicar las cosas, sino que hay que comprenderlas. Y esto da una gran corriente en la sociología, en las ciencias sociales, las cuales, por mi parte, me acojo. Esa es un poco la perspectiva en la cual yo parto y hago mis investigaciones en las universidades, es desde esta perspectiva comprensivista. Y la perspectiva crítica, que es una perspectiva dialéctica, claramente, de interés de transformación de la sociedad, cuyo, pues, ejemplo, epítome de esta misma corriente, Marx. Y aquí, precisamente, abro la primera entrada. Entonces, quizás una posibilidad es cuando estamos ya en esta visión de las ciencias sociales, en esta mirada de la investigación de las ciencias sociales, entenderíamos que podríamos entenderlos o comprender mejor los saberes, investigar los saberes de esta perspectiva más simbólica, interpretativista que está en este segundo. Hay otras epistemologías que no voy a entrar. Pero aquí entro entonces a otro concepto clave para después llegar a lo que es la ecología de saberes, ¿no? Estoy haciendo una construcción de la ciencia, de cómo está hasta ahora para hacer después la ruptura. Y es la propuesta precisamente de Boaventura de Sousa Santos, las epistemologías del sur. Ya hablamos de las epistemologías de Cambridge, ahora hablamos de las epistemologías del sur. ¿Cuál es el concepto? Las epistemologías del sur habla precisamente Santos, Boaventura, un sociólogo y filósofo portugués, profesor de la Universidad de Coimbra, que dirige un lindísimo proyecto que se llama ALICE, con las nuevas formas de entender el desarrollo, ¿verdad? Y dice, la ciencia tiene una ruptura con el sentido común. Porque claro, al separar completamente el pensamiento científico y sobre todo reduccionista del método con el mundo del sentido común, del mundo de los saberes, que es el que intentamos explorar ahora, ¿no? En esta conferencia al menos, ¿no? Hay una ruptura, porque lo otro es doxa, como se decía en griego, o sea, opinión, y no ciencia, ¿no? No el saber doxa o el saber episteme, que en griego es episteme, es decir, conocimiento más verificado por alguna manera. Pero él dice, no, hay una ruptura en la ciencia tradicional, pero él propone una doble ruptura. Ok, bueno, la ciencia hay una ruptura con sentido común, que eso ha servido para el desarrollo de la ciencia. Obviamente que no podemos, y es innegable, ver el desarrollo de la ciencia positivista. No, sería injusto decirle que no, por supuesto no ha sido importante, porque con eso hemos visto la sociedad industrial, hemos visto los inventos, por ejemplo, ya en su aplicación, es indudable. Pero, de alguna manera, él dice, ahora hay que hacer una segunda ruptura. Recuperando, si la primera ruptura puso al sentido común, al mundo de los saberes fuera, ahora hay que recuperar con la segunda ruptura el sentido común. Y una nueva relación de esta ciencia con el sentido común en la cual están los saberes, ¿no? Y crear algo nuevo. Esta segunda ruptura epistemológica
es un sentido común ya mucho más ilustrado, mucho más metodizado, ¿verdad? Porque esto es importante desde donde estamos construyendo el conocimiento. Y entonces él plantea ya en su libro, en varios de sus libros, la idea de estas epistemologías del sur, entendiendo sur geopolíticamente también, ¿no? Ideológicamente también. Es decir, ya no es una ciencia hegemónica, el sur ya no es un tema geográfico, es un tema de visión. Lo que antes, incluso en las teorías de filosofía o en las teorías económicas de la CEPAL, se hablaba de centro-periferia, ¿no? Puede decir centro-periferia también, entendiendo periferia como sur. Y dice, toda experiencia social produce y reproduce conocimiento. Y al hacerlo presupone una o varias epistemologías. Entonces ya no habla como que fuese una sola epistemología, sino varias epistemologías. De hecho, también después de la Escuela de Cambridge, solamente por mencionar, Gastón Bachelard ya entraría con el historicismo en la epistemología, una visión, y hay una ruptura con esta visión mecánica de la epistemología, por llamarlo de alguna manera. Y él se pregunta, ¿por qué razón en los dos últimos ciclos ha predominado una epistemología que ha eliminado de la reflexión el contexto cultural, es una parte, y político del conocimiento? Entonces, aquí entramos también a un tema de lo político, o sea, el tema del poder, ¿no? Que es un tema que a veces nos cuesta desde el mundo de la ciencia adoptarlo. Aunque Foucault ya exploró la relación del poder desde los años 60 que comenzó, o 50 incluso, cuando comenzó a escribir sus textos, ¿no? Michel Foucault, me refiero al filósofo francés. Entonces, para esta ecología que comienza ya a explorar de saberes, está basada en el reconocimiento, en primer lugar, de la pluralidad de conocimientos heterogéneos, sin comprometer su autonomía. Y la diversidad de conocimientos también que van a existir, y de saberes que van a existir en la ecología de saberes. Ahora, ¿para qué sirven las epistemologías del sur? Nuevamente pregunto, ¿para qué sirve la epistemología? ¿Para qué serviría las epistemologías del sur? Pensar de esa manera la reflexión científica, desde una ubicación también geopolítica. Para entender y comprender las geopolíticas del conocimiento. El conocimiento no escapa a la visión geopolítica, esa es la perspectiva de Boaventura de Sousa. Y muchos de lo que se llama la escuela actual de colonial, que se llama, ¿no? Otros se llamarán postcoloniales. Es decir, no hay una pretensión ya de universalidad. Por lo tanto, exploro otras formas de conocimiento. Hay una diversidad epistemológica en el mundo, porque no verlo así sería una pérdida ontológica, o sea, pérdida del ser, como diría Boaventura, de los saberes, la de los saberes propios, que es el tema que queremos recuperar, ¿no? Porque esa es la idea. Y evidentemente, sin las epistemologías del sur no podemos entender lo que se ha llamado el colonialismo científico y la contraparte, más bien, el acceso abierto. Hay una tensión actual, ¿no? Hace pocos días, miren, hace pocos meses, un poco más de un mes apenas, el MIT rompe con la gran editora Elsevier la apuesta porque apuesta por el acceso abierto. ¿Qué es Elsevier? Este gran repositorio en el cual todos los científicos quieren publicar. Son repositorios que el propio científico, para cuando quiere ver su propio artículo o difundirlo, tiene que pagar. Es decir, terminan siendo grandes transnacionales que abordan el conocimiento y por supuesto, lucran del conocimiento que se produce de los otros. Entonces, evidentemente, sin una visión desde el sur, sin una visión contradictoria sobre este tema, es difícil de entender y aceptar de que, bueno, yo quiero publicar en esto porque tengo impacto. Y sin embargo, hay muchas de las investigaciones que pueden ser buenas, primero son de acceso cerrado y segundo, no son pertinentes. Ahora se habla tanto de la pertinencia en la investigación. Esto es de que tenga un sentido social. Entonces, seguramente desde Latinoamérica yo estoy aportando a lo que necesitan en otros países. Bueno, todo un debate para una conferencia completa sobre el colonialismo científico y el acceso abierto. Pero lo que sí, Alexandra Elbaikian, ¿no?, nos ha dado esta sorpresa de crear el famoso portal Sci-Hub cuando tenía 23 años apenas, ¿no? Y dice, bueno, ella ya vio a esa edad, dice, ¿cómo va a ser posible que todos los científicos no tengamos acceso al conocimiento? Finalmente el conocimiento debe ser libre. Y eso es lo que se llamará después el Open Science, la ciencia abierta. Y dice, bueno, ella dijo, no, yo voy a crear un portal en el que van a ir compartiendo todos los artículos científicos y va a ser libre acceso. Evidentemente ha sido demandada por Elsevier por varios millones y se encuentra actualmente en Rusia protegida seguramente para, digamos, tener las penalidades que
de todas las leyes y de todos los juicios que ya ha tenido que soportar. Pero hay un efecto que se llama el efecto Sci-Hub. Curiosamente, las descargas de este portal terminan siendo o conducen a ser más citadas, que es lo que buscan a veces los autores, en los artículos científicos. No voy a explicar este gráfico, pero ahí está, lo demuestro porque es un gráfico estadístico, evidentemente, de ver todas las tendencias, una serie de tiempo que se llama, y de comparativo para ver cómo quienes utilizan, y científicos en Estados Unidos, y sí, también lo usan, porque además de ser fácil, también, mejor dicho, además de tener el conocimiento, resulta ser muy fácil utilizar Sci-Hub. Bueno, y todo lo que nos lleva a decir hasta qué punto, ya con esta mirada de, miren ustedes que las epistemologías del sur nos comenzamos y nos ayudan a reflexionar sobre esto de que si debería ser la ciencia abierta o no, o si el conocimiento debería ser libre o el conocimiento debería ser cerrado. Sin una visión de esta epistemología no podríamos. Y la UNESCO está apostando claramente a la ciencia abierta. Y, aquí, en la cuarta reunión, me parece en 2019, es decir, el año pasado, ha generado un documento claramente sobre un estudio preliminar para la ciencia abierta. Es decir, comenzamos a caminar, algo que ya, por cierto, el doctor de la Ferrer en muchas de sus obras hablaba de esta idea de que el conocimiento va a ser abierto, ilimitado, libre para las personas, ¿no? De alguna manera está inserta en su obra estas reflexiones. Y vamos a lo que es la ciencia abierta, es decir, los resultados no solo deben ser los resultados, que sería eso, un acceso abierto, sino la ciencia misma, es decir, un diálogo ya entre investigadores completamente abierto. Es más, podemos poner un ejemplo concreto de lo que sería ciencia abierta. Todos los que están desarrollando las vacunas, de alguna manera, por una razón que fuera impersonal, por el bien de la humanidad, comienzan a compartir de una manera diáfana, sin egoísmo, el conocimiento el conocimiento científico para el desarrollo de una vacuna. Por ejemplo, esa sería una idea de la ciencia abierta, que ya no solo es del acceso, sino realmente de lo que estoy haciendo con nosotros. Bueno, eso vemos que todavía pasará mucho para que esto se dé. Y eso es lo que Boaventura de Sousa también hablará del imperio cognitivo. Cognitivo tiene que ver con la creación de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, eso afirma una necesidad de mirar las epistemologías del sur. Bueno, aquí ¿qué es la diferencia entre datos y sabiduría que pasa por el conocimiento, ¿no? Hoy se habla, entonces, en esta idea del acceso abierto, de la ciencia de datos, data science, casi como una, no casi, es una profesión emergente. Muchísima gente ya está estudiando. Porque hay tanta información ahorita. Sabemos que hay tantos datos que se transforman en información. Esta idea de la información ya de alguna manera codificada genera conocimiento. Esta idea después nos da una comprensión y finalmente lo que quisiéramos llegar idealmente es una sabiduría, un uso ético, un uso consciente de ese conocimiento para digamos, definirlo brevemente. Comenzamos desde los datos, los datos, y llegar a una sabiduría con esta visión de acceso abierto. Esto nos lleva a dos grandes niveles de datos, lo que llamamos el Big Data, pero también quienes estamos en el otro lado, digamos, intentando trabajar desde el humanismo también la ciencia, hablamos del Big Data, que no es nada más que una diferenciación entre lo cuantitativo, los datos duros, los datos crudos, que se llama de carácter cuantitativo, es decir, números, es decir, datos, es decir, estadísticas, categorías ya utilizadas, y el otro, los Big Data, los datos profundos que llevan a la visión más bien cualitativa de que nos preguntamos cómo y por qué. Son las dos visiones a veces que tienen cierta tensión, pero clásicas, de que yo puedo evidentemente utilizar los dos y no se trata de un antagonismo de que el Big Data quiere desmerecer al Big Data y viceversa, sino hay que verlo ya en esta visión más amplia de que pueden ser complementarios. Y de hecho, claro, el Big Data es más del terreno de las ciencias sociales humanas y evidentemente para el estudio de saberes, porque no necesariamente saberes que vienen. Lo que plantea Ecología de Saberes de Boaventura de Sousa, finalmente, que es la reinvención del conocimiento, una nueva forma de construir conocimientos. Conocimientos que tienen otras formas de validación. El pensamiento occidental moderno a veces no tiene
una visión de que promueve un diálogo horizontal entre conocimientos, incluye la propia ciencia moderna, ¿no? Entonces él habla de la ecología del saber es como el fundamento de que todo conocimiento es un interconocimiento. En la primera lámina vimos entonces esa foto de la ecología, aquí nuevamente el interconocimiento. Por lo tanto, es una epistemología abierta al futuro, es decir, un futuro que podemos crear. La perspectiva dice que podemos nosotros imaginar un futuro, pero también imaginamos cambiándolo, ¿no? Entonces, eso se llama la perspectiva voluntarista, sobre todo de la escuela francesa, dice, yo pruebo ver el futuro, pero puedo irlo modificando. Yo sí puedo alcanzar aquello. Y el abordaje del doctor de la Ferrier, en su amplia visión de la ciencia, dice a veces que el error reside ya en una ecología de saberes ahora, que creemos que todo lo que la ciencia oficial no ha examinado todavía es irrelevante, ¿no? Cuando no hemos examinado lo suficiente los conocimientos, los saberes. Y además que las cosas más abstractas pueden ser abordadas por la ciencia con tal de que el espíritu del investigador no sea estrecho. Por otra parte, el arte unido al saber la refiere el doctor David Ferriz Olivares en La supremacía de la mañana, que dice que también necesitamos en esta nueva edad un arte unido al saber. Él también era compositor, aquí justamente su sinfonía. El doctor David Ferriz Olivares fue discípulo del autor anterior que mencioné, el doctor José Renaud Laferrière, francés. David Ferriz Olivares nació en Japón, pero es de cuna mexicana y nacionalizado venezolano. Aquí él nos habla en sus obras sobre esta idea que ya desde el inicio, que para abordar el saber debemos también tomar el arte. ¿Qué es lo que dice la UNESCO sobre los saberes? La UNESCO habla desde el patrimonio cultural inmaterial. Dice, los saberes son algo inmaterial, por lo tanto, exploremos desde el patrimonio cultural. Y hay una convención en el año 2003 que habla específicamente en la recuperación de los saberes, ¿no? Como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, la UNESCO ha hecho varias convenciones. Esta es la convención del año 2003 que está plenamente accesible en la red. Y aquí habla de los diferentes ámbitos del patrimonio, de este patrimonio, desde el lado izquierdo, desde las tradiciones orales que son absolutamente intangibles, hasta el patrimonio alimentario que está en el otro extremo, que es algo mucho más tangible. Detrás de todo esto hay un patrimonio cultural inmaterial, entiéndase, saberes, pero la novedad de la UNESCO es que pone que quienes tienen los saberes son los portadores de saberes. Y esa sería la novedad de la exploración. Es decir, antes la UNESCO los llamaba, entre comillas, los tesoros humanos vivos. Hoy los llama portadores de saberes. Es decir, es una persona que posee un alto grado de conocimiento para actuar y recrear elementos de este patrimonio cultural inmaterial. Y solamente voy a terminar con que ya me parece que me fui mucho en el tiempo, diálogo con el saber originario para ver cómo podemos explorar, en este caso, el tema del diálogo de saberes con el saber originario. Aquí vemos una máscara de oro clásica del Ecuador, que es la figura más emblemática del Ecuador, una figura de oro de la cultura colita, que está cerca en el norte del Ecuador, colindando con la cultura tumaco de Colombia, que es la misma cultura, entre paréntesis, porque ahora nos divide una línea geográfica, pero antes no. Y vean ustedes los símbolos que podemos interpretar. Quisiera que le echen una mirada a ver qué vemos ahí. Evidentemente parece una máscara de oro, un sol de oro. Pero curiosamente, si hacemos un diálogo de los saberes, vamos a encontrar que en el mundo antiguo, prehispánico, hay tres grandes niveles en la naturaleza. El mundo de arriba, llamado Hanampacha, el mundo del medio, donde están los seres humanos, Caipacha, y el mundo de las profundidades, el Ucupacha. Ese es el primer elemento. Estamos haciendo un diálogo de saberes. Aquí, el famoso altar del Coricancha del Cusco, que habla sobre cómo era el templo mayor del Coricancha, que fue dibujado por Juan de Santa Cruz Pachacuti Bianchi en 1603. Cómo se retrataba que era el universo en el mundo, en este caso inca, ¿no? Porque el altar del Cusco. Entonces, aquí Carlos Milla dice que este es prácticamente una enciclopedia de los saberes ancestrales andinos, ¿no? Y una digresión, ya que estamos en la naturaleza. La Constitución del Ecuador reconoce en su Constitución la naturaleza o Pachamama, donde se produce y se reproduce la vida, tienen derechos. Esta es una novedad interesante. Por primera vez, una Constitución del mundo reconoce los derechos de la naturaleza, pero lo llama Pachamama. Esto es, no es la naturaleza desde el punto de vista Gaia del concepto griego, sino Pachamama, espacio-tiempo aquí y ahora. Significa que, por lo tanto, se incluyen los tres mundos que hablaba antes. El mundo de arriba, el mundo de las esferas celestes, el mundo de aquí, el mundo de las profundidades. Por tanto,
también, diríamos, en esta Constitución está implícito los derechos de las estrellas, por decirlo poéticamente. Y aquí hay un ejemplo de saberes entre estos tres niveles, ¿no? Voy terminando por esto, porque tengo mucho más material, ¿no? Aquí Javier Lajo dice, bueno, que hagamos una ecología de saberes sobre esto, un diálogo de saberes, lo llamo más que ecología de saberes. Podemos ver esos tres niveles con los tres niveles de los tres ámbitos del cerebro, ¿no? El neocórtex y la idea, el sistema límbico y el complejo reptiliano, ¿no? Los tres mundos están ligados en el mundo andino con tres animales grandes, que es el guamán, el puma y el amaro. La serpiente es el amaro, el puma, el jaguar, y el águila, el guamán. Y esto son clásicos en todo lo que es la iconografía prehispánica, como por ejemplo esta pieza, el guamán, el puma y el amaro, el tigre o el puma, la serpiente y el águila, ¿no? Tres animales míticos andinos. Y entonces con esos elementos, miren cómo logramos entender ahora en la misma máscara, en la cual aquí sí podemos ver los tres animales. Este es no sino un ave, un águila, con una visión de águila arpía. Aquí claramente está el rostro de un puma y la serpiente en los rayos del sol. Bueno, aquí hay otra analogía súper interesante del diálogo de saber cómo esto fue de Juan Casco, una cosa interesantísima. Dice, me tomó muchos años darme cuenta la relación de la estructura de los granos de maíz, del modelo, ¿no? Con las estructuras de piedra de la arquitectura inca. Desde el estricto modelo occidental de pensamiento difícilmente podemos ver que una forma irregular podría tener una interrelación entre sí con otros elementos de la naturaleza. La necesidad de la articulación y de la necesidad de compartir los conocimientos y el diálogo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la ciencia occidental puede dialogar con los saberes. Dos ejemplos. El uno a través de una obra, que nosotros la conocemos muy bien porque seguimos a este autor, al pensador, el doctor Serrano de la Ferrier, escrita por su discípulo. Yo realicé a Dios a través de la matemática, es decir, un diálogo entre la espiritualidad y la ciencia. Y curiosamente Edgar Morin, este gran filósofo francés, también articula los saberes. Dice que hay que enseñar los saberes. Aquí hay dos ejemplos. Edgar Morin dice claramente en su último libro, que fue, entre paréntesis, lanzado en Quito hace unos 4 años, quizás 5, ¿no? Dice, la vía para el futuro de la humanidad. Debemos dejar de creer que hemos llegado a la sociedad del conocimiento. De hecho, hemos llegado a los conocimientos separados unos de otros, lo que nos impide relacionarlos para concebir problemas fundamentales y globales. Miren ustedes, aquí está hablando de la necesidad ya de una ecología de saberes. Este es diálogo entre conocimientos, no importa de qué culturas, bueno, siempre que sean suficientemente sistematizados, ¿no? Y otro, Immanuel Wallenstein, muy conocido, el autor de la teoría del sistema mundo, ¿no? Dice, él habla del fin de lo aprendido, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? En el fuerte sentido. Estamos de alguna manera en el fin del mundo en la medida que lo conocemos, as we know, y como lo conocemos actualmente. Y aquí tenemos como el mapa más del territorio nuestra América, con esto voy finalizando, del sur, que un poco también vemos Centroamérica y México. Miren ustedes la diferencia de ver los mapas. Ahora ya no el mapa ya no es el territorio, sino el territorio es propiamente visto. Y tenemos esta cordillera de los Andes. ¿Por qué es un continente especial? Y es lo que decía Edgar Morin y también el doctor de la Ferrier, que tiene esperanza que en América Latina, y especialmente en el mundo andino, puedan darse nuevas alternativas para vivir, nuevas alternativas del desarrollo. Propios conceptos de desarrollo se han hecho desde América Latina, se está reflexionando sobre eso, ¿no? Porque vean ustedes de que, así como el sol viene del este, la sabiduría viene del este, se va acumulando. Y este territorio, diverso geográficamente, pero también humanamente, con culturas todavía fuertes, recoge toda esa sabiduría acumulada desde el propio lejano oriente, se va acumulando y pasa por la racionalidad europea y llega donde nosotros para fundirse con los saberes y crear seguramente algo nuevo. El doctor de la Ferrier decía pues, que tenía mucha esperanza en América Latina en que pueda, sobre todo su pensamiento, tener eco, y de aquí encontramos a Perú, las mesetas de Bolivia, etcétera, ¿no? Y aquí también hay algunos pensadores que han promovido este diálogo, ya han promovido diálogo de saberes desde Iberoamérica, ¿no? No voy a dar los nombres, ¿no? Muchos de esos, desde Carlos Milla, Rita Segato, tenemos Milton Santos, Guerrero Ramos, Silvia, Teresa Gisbert,
tenemos, bueno, Leopoldo, o sea, aquí no es que no tenemos pensadores que están ya buscando este diálogo de saberes en América Latina y en Iberoamérica, incluyendo también Brasil y el Caribe también, si se quiere. Entonces vean ustedes que sí tenemos material, sí tenemos como continente grandes potencialidades para reescribir de alguna manera un nuevo pensamiento que sea más incluyente, con una visión más inclusiva de que la ciencia no debe ser estrictamente hegemónica. La mayoría de aquí no son propiamente científicos, son filósofos. Aquí tenemos un ecuatoriano, Bolívar Echeverría, muy conocido en México y que es, digamos, para nosotros un gran ejemplo de lo que, lo que fue un pensador en América Latina, y también el doctor David Ferriz Olivares. Dentro esta playa con Enrique Lev, aquí tenemos a Aníbal Quijano, la misma Esther Díaz, etc. Bueno, vean ustedes que si algunos de ustedes reconocen alguno, pues tenemos. Y finalmente concluyo con esta lámina, ¿no? Con el pensamiento que dice: un nuevo tema filosófico fue construido para la edad que viene, un acto epistemológico. Y así, el concepto de comprensión debe entenderse en lo más amplio. Nosotros estamos preparados como humanidad para la comprensión de la ciencia, pero una ciencia que no sea reduccionista, sino entendida en el sentido ilimitado del saber, en permanente diálogo con los otros conocimientos y saberes. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Sabat. Realmente bastante interesante la presentación. Me gustó mucho la primera cita que hizo de Stuart Hall. El individuo solo puede pensar y hablar si se sitúa primero dentro del sistema de lenguaje, que son convenciones entre comunidades atravesadas por la cultura. Entonces, me recuerda un poco a una conferencia que se hizo también en cuanto a la integración, ¿no?, de estos sistemas y de cómo todo está engranado, de tal manera que debemos entender la ciencia como parte de la misma naturaleza y de las mismas ciencias sociales como un todo, y no que esté divorciado, ¿no?, como lo comprendían nuestros antiguos incas, ¿cierto? Ellos tenían esta amplia cosmovisión y aplicaban ese conocimiento para hacer crecer la sociedad, su sociedad. Entonces, la verdad nos ha hecho recordar mucho en este sentido. Realmente muchas gracias. Y bueno, ahora no sé si tenemos preguntas para nuestro expositor. Que no sean muy difíciles, nada más. Sí, acá tenemos una, disculpen. Dice. Voy a ir anotando, ¿ya? Sí, claro. Dice: doctor, ¿qué condiciones prevé en el ambiente científico y hasta en la sociedad para aperturar la ciencia, para llegar a ese ecosistema de saberes? ¿Sí? Una pregunta súper interesante. Bueno, no sé si la pregunta terminó, pero esa creo que sí la puedo responder al menos. Tiene dos partes. Luego puedo seguir con la siguiente. Primero, sí, para eso. Ok. Hay un gran movimiento que también es hay un movimiento paralelo ya desde la tecnología, que se llama el software libre, y el otro de la ciencia abierta que hemos visto, la UNECO, cuyo documento ya está subido, que es interesantísimo leer. Y un grupo de grandes pensadores de que ya la apertura, y como acaba de mencionar, el MIT rompió ya con una de las escuelas nacionales de conocimiento. Lo hizo la Universidad de California 6 meses antes también. Entonces, ya hay una idea de lo que el doctor Laferrier también hablaba, de la colectivización de la búsqueda y las comunidades de saber, y también del saber abierto, que es la clave. Entonces, preveriría, mi perspectiva es que tarde o temprano, más temprano que tarde, las comunidades del conocimiento, que a su vez, si vemos cómo funcionan las redes de innovación tecnológica, que son las nuevas formas organizacionales del siglo XXI, es decir, trabajamos todos en red y trabajamos con la reciprocidad. Ahí recuperamos un concepto súper interesante de nuestras comunidades ancestrales, la reciprocidad. Esto es, yo comparto, pero sin necesariamente buscar nada a cambio. Pero esa visión de reciprocidad, que también Karl Polanyi ya hablaba, ¿no?, muchísimos en los años 50 de esa visión de la reciprocidad, ¿no?, va llevando a esta comunidad de saberes de una manera casi natural. Es decir, mi perspectiva es optimista, no puedo estar equivocado desde luego, pero mi perspectiva es absolutamente optimista en lo que se llamaría la colectivización de la búsqueda, es decir, un deseo
natural de compartir el conocimiento. La idea de colectivización en la búsqueda es la idea del doctor André, también es idea propia, pero se acoge y se va en esa línea. Por tanto, hay una gran apertura. Estoy hablando de dos universidades muy grandes. El MIT ha sido uno de los primeros, con la Universidad de Harvard también, de hablar, de comenzar los cursos, y ellos son los inventores de los MOOCs, que ahora vamos a estas grandes conferencias y cursos de manera casi gratuita o un costo mínimo, con grandes profesores. Entonces, ahora con estos medios tecnológicos va a ser muy fácil, de alguna manera, compartir más el conocimiento. Hay gran apertura. Estoy absolutamente convencido de eso. Ya. Bueno. La segunda parte puede ser más difícil. Sí, hay una segunda parte, ¿no? En cuanto a eso que nos acaba de explicar, ¿cómo se puede hacer que este concepto sea más impersonal? ¿No? La impersonalización de la investigación, por decirlo así, o de las investigaciones científicas, dado que, bueno, en la conferencia se ha hablado sobre la colonización de la ciencia. ¿Cómo hacer entonces la ciencia más impersonal, o las investigaciones científicas más impersonales? Fue la pregunta completa de Tarín Córdoba. Ya, perfecto. Definitivamente, esta impersonal se está generando de alguna manera espontáneamente en las redes de innovación tecnológica o las redes de conocimiento científico. Por mencionar un ejemplo, si vamos a ResearchGate, que es, por decirlo, una red social de académicos, igual que Academia.edu de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Todos los científicos, lo primero que queremos hacer, a mí lo que primero se me ocurre cuando publico un paper, no es, lo primero que se me ocurre es subir a ResearchGate de una manera para compartir conocimiento. Están haciendo muchísimos investigadores. Y formando grupos de investigación interdisciplinarios, que es la gran novedad, obviamente, de las manifestaciones de la ciencia contemporánea. Es decir, yo ya no puedo dominar todos los campos y comienzo a diálogo de conocimientos, que también significa un diálogo de saberes, porque entendida la ciencia en el sentido limitado del saber también significa un diálogo de saberes. Esto es que al hacerse comunidades viene la impersonalidad, porque ya los grandes descubrimientos, como el caso del software libre, o por ejemplo, si ponemos el caso, bueno, no es lo mismo, pero más o menos, ¿no?, de Wikipedia, en la que todos colaboran y van fomentando y nos vamos autocontrolando en esta fuente de conocimiento que puede tener sus ¿cómo se dice? Sus peros, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Pero ya de alguna manera es la gente que está colaborando en esto. Pero en las comunidades científicas y ahora en estas redes de conocimiento, es mucho más, hay mucho más compromiso de los aspectos colaborativos en la ciencia. Y eso lleva automáticamente a una visión de la impersonalidad. Los descubrimientos o los aportes ya no son necesariamente identificados con una sola persona, que es lo que sucedía en el pensamiento ancestral, que eran las grandes colectividades de saber en las cuales mantenían y conservaban el conocimiento y el saber, no necesariamente personas únicas. Bueno, eso para decirlo rápidamente, ¿no? Pero, sí. Karin, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Bien. Ok. Esta es de Ángel Segarra Macedo. Él dice, bueno, su consulta es, ¿se puede hablar o plantear de un método epistemológico? Ya. Yo creo que, a ver, existe exactamente de un método epistemológico. Podemos quizás hablar de un acto de epistemológico, un acto de reflexión. Pero hay muchos actos y muchas formas de hacer epistemología, no solo una, porque después depende también de lo que decíamos en la primera cita con Stuart Hall, desde dónde me ubico, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de diferentes formas del reflexionar epistemológico, más que de un propio método, porque reflexionaríamos más bien de los diversos métodos o diferentes formas de hacer ciencia, diríamos, esa sería más que todo. Pero bueno, si tomamos otra definición de epistemología, probablemente sí se puede hablar de eso. Recordemos que también una palabra, sobre todo en el mundo de las ciencias sociales, depende de desde dónde yo estoy explicando y de dónde estoy interpretando el mundo, la palabra toma una connotación distinta. No es lo mismo el concepto de sociedad de Max Weber que el concepto de sociedad de Marx y menos de Durkheim, ¿verdad? Entonces, también es eso. Nosotros en las ciencias humanas y sociales utilizamos las mismas palabras para usar como categorías científicas, lo que no sucede en la física.
en la cual probablemente la velocidad es una misma cosa, aunque claro, con la física relativista tal vez no, pero es un poco más sistemática. Entonces, bueno, también es un intento de responder a la pregunta, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, esta es de Guillermo Giraldo Bernal. Él nos consulta, ante la multiplicidad de saberes, ¿cómo no caer en una nueva torre de Babel? Ya. Precisamente lo que plantea Boaventura de Sousa Santos cuando habla de la doble ruptura epistemológica, ¿no? Y precisamente he recuperado esa parte. La primera ruptura implicó que para la ciencia separarse de lo que es el sentido común, lo que dice Boaventura. Es decir, que claramente la doxa, lo que no es ciencia, lo que no puedo probar, no está. Pero la otra es que con la ciencia yo me aproximo y sistematizo y codifico los saberes. Entonces, claramente, por ejemplo, lo que ha hecho la UNESCO en los 5 ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, codifica, los analiza, y claro, no es que el saber y los diferentes saberes de alguna manera se categorizan, se ordenan y desde ahí exploran. Entonces, ahora, con los métodos del Big Data, de la gran forma, de alguna forma puedo codificar. No obstante, hay que reconocer que sí puede haber un sesgo en lo que es la ciencia y la pseudociencia. Es decir, sí tenemos que estar alertas en las partes en las que el borde de la ciencia, por decirlo más restrictiva, más del método clásico, cuando abrimos esa posibilidad, también tenemos que estar alerta a que puedan venir temas que sí pueden producir una multiplicidad de conocimientos que ya pues, claramente no son ciertos, ¿no? Y eso, claro, cada uno de nosotros tiene que discernir hasta dónde puede estudiarlos, hasta dónde puede aceptarlos. Y precisamente es el gran reto, porque si todo estuviera ya dado, todo estuviera ya dicho, pues no estaríamos en este ejercicio de interpretación, que es precisamente la visión comprensivista de la ciencia que deciden las ciencias sociales, en las cuales tenemos que interpretar, reflexionar, comprender el símbolo, etcétera, ¿no? Y eso ya termina siendo que de alguna manera un acto también individual, ¿no? Pero sí creo que la pregunta nos lleva a que estar alerta, porque sí puede ser de que cualquier cosa puede aparecer ahí como un saber importante y seguramente me refiero, bueno, hay montones de ejemplos, desde la ufología hasta temas metafísicos que pueden ser, que hay que tener, digamos, cierta discernimiento, por decirlo de alguna manera. Muy bien, muchas gracias, doctora Abad. Esas han sido todas las consultas. Realmente una vez más ha sido un gusto que nos haya podido acompañar esta noche. Y bueno, las preguntas que no hayan sido respondidas, de todas maneras, las dos van a ser absueltas en los comentarios. Muy bien, vamos a cerrar esta sesión. Los invitamos a la siguiente exposición, la siguiente videoconferencia es el 29 de agosto y el título es Mente y Cerebro, estimulación para la regulación de los pensamientos y emociones. Estará a cargo del magíster Alejandro Chunga y el psicólogo Humberto Valdés, ¿no? Alejandro es de Trujillo y el psicólogo Humberto es de Cusco, Perú. Pues bien, les recordamos que hay una breve encuesta que aparece en la descripción, la cual deberá ser llenada por todos ustedes, queridos participantes. Bien, los esperamos y muchas gracias. Buenas noches.